el negro. ¿Qué pasa con el power? Hoy ha sido un día medio difícil. ¿Por qué, profe? No pude ingresar al Zoom. Intenté varias veces y por ahí entraba y se caía. Así que tuve algunos problemas. Entonces directamente decidí cambiar al Jitsi. Y ahora no me está funcionando bien el PowerPoint. Es más, parece que no está. Bueno. Se borró. Bueno, voy a mostrarla entonces ya que no me anda el Power. Justo estaba armando uno. Así que le voy a compartir algunas variantes de las topologías que estábamos viendo. Esto sería SEASI. Tenía un Power, pero no me funciona el Power. Bueno, están viendo ahí ustedes un Word. Ah, quiere que grabe. ¿Cómo se graba esto? ¿A dónde tengo para grabar? Profe, tiene que ir a los 3 puntitos y ahí dice grabación, iniciar grabación. Pero ya al inicio. ¿Ya está iniciada? Sí. Ah, buenísimo. Bueno. ¿Están viendo entonces ahora el Word este? Bueno. Sí, profe. Bueno, voy a tener que cambiar porque tenía un Power para mostrarles de algunos transformadores, pero no sé si se borró o qué pasó, pero no lo tengo. Bueno, nosotros ya hemos visto esto, o sea, ya hemos visto la parte de la rectificación, el filtrado, hemos visto las distintas tipologías o topologías. Esta, por ejemplo, es la flyback. Y acá lo que les voy a mostrar van a ser algunas variantes que tienen la fuente switching. Este, por ejemplo, tiene un transistor y esta es una con un flyback, pero con salidas múltiples. Entonces vamos a tener también algunas fuentes que el transformador tiene, por ejemplo, en este caso, 3 salidas. Y está indicado en esta última, la parte de abajo, la toma de la señal, digamos, de la tensión de salida, que la compara con un valor de tensión de referencia y que genera una señal de control, de error, a través de, en este caso, y en la mayoría de los casos que vamos a tener nosotros, se usa un optoacoplador para poder transferir toda la información
que se obtiene de la comparación de la tensión de salida con la referencia, pero de forma óptica, para que no haya problemas de que pueda parte de la señal eléctrica realimentarse o interferir. Entonces, se manda a través de un optoacoplador, o sea, un LED, que va a generar una señal. Del otro lado va a haber un fototransistor que va a recibir esa información a través de la señal óptica y va a generar entonces una modulación de ancho de pulso, que es la que nos va a servir para actuar sobre la puerta del MOSFET y hacer las veces de la tensión o señal de control de la switch o del switch. Acá dice reg-re, o sea, cada salida tiene su propia regulación, o sea que debe haber aquí una regulación de la tensión de salida para cada una de ellas. Bueno, esta es la que se conoce como flyback de salidas múltiples. Después tenemos la forward, que esta también ya la hemos visto. Sí. No importa, en algún momento, eh, acordate que nosotros hemos visto dos tipos de esto. Por ejemplo, si aparece en contrafase, ¿cuándo va a funcionar el diodo? Cuando aparezca la contrafem sobre la bobina del secundario. O sea, cuando acá te aparezca más, menos, el diodo conduce. Entonces, si cuando está circulando corriente, acá aparece un más y acá aparece un menos, en ese momento no va a conducir. Pero cuando yo corte la llave y se genere la contrafen sobre la bobina del primario, inmediatamente aparece un más menos sobre la bobina del secundario. Y en ese momento empieza a trabajar. Estos, recuerden que el flyback que vimos tiene un tiempo de on, de off y un tiempo muerto. O sea, estos son con funcionamiento discontinuo. Así que esta tiene una forma especial, digamos, de funcionamiento. Pero no te preocupes por eso, porque en algún momento va a haber un cambio de tensiones en la bobina del primario que va a producir que los diodos conduzcan y en ese momento se produce la acumulación de energía y cuando corte, de nuevo va a haber la recuperación. Así que este funciona. A eso no hay problema. Bueno, Recording has stopped. ¿Por qué? Bueno, y en este caso, tenemos el forward, donde ya hemos visto la bobinita de recuperación. Y vamos a ver acá también el forward con salidas múltiples. O sea, de nuevo tenemos un transformador con una bobina en recuperación y varias salidas en el secundario, donde también toma la modulación de ancho de pulso como una señal de acoplador. De esto todavía no habíamos hablado mucho, pero sí, digamos, prácticamente todas, por supuesto, algunas fuentes sencillitas no, pero la mayoría tienen optoacopladores. Esta todavía no la hemos analizado, la push-pull, pero lo que hace esta tiene un primario con punto medio y tiene dos transistores que están trabajando, primero uno y después el otro.
Entonces, en un principio, cuando aparece, por ejemplo, la señal de control y conduce el transistor 1, entonces circula corriente por una parte de la bobina del transformador y por la otra no. Entonces, una parte está haciendo la recuperación y la otra parte está energizando. En el momento siguiente, el transformador 2 conduce, el 1 deja de conducir, y de la misma manera, en el secundario tengo mi punto medio y los dos diodos que trabajan también, primero uno, después el otro, y de esa manera tenemos esta fuente. Esta se llama push-pull. Después vimos el semipuente, dibujado de otra manera, pero también fíjense, tenemos los dos transistores, y los dos capacitores, que esto nos generaban, dijimos, un divisor de tensión. O sea, los capacitores lo hago funcionar como divisores de tensión para que también se produzca la conducción de uno y después la conducción del otro. Y sí tiene la salida del transformador, el bobinado del transformador con punto medio para que trabajen alternativamente, en este ejemplo, el diodo 1 y el diodo 2. El bridge también lo vimos. En lugar de tener uno, tenemos dos. Dos pares de transistores que trabajan en puente. ¿Dónde está el otro esquema? Bueno, y en este caso aparece un elemento adicional que son los circuitos resonantes. En este caso puede suceder y que nosotros tengamos. Recuerden que los circuitos resonantes son aquellas combinaciones de bobina y de capacitor en el cual a una determinada frecuencia las impedancias se anulan. Entonces, en algunos casos es necesario poner un circuito resonante para poder mejorar el tema de la conmutación, porque ustedes saben que en todos los procesos de conmutación yo voy a hacer funcionar el switch a una determinada frecuencia, pero en los rebotes por ahí no me aparece una única frecuencia, sino que empiezan a aparecer lo que les llamamos los armónicos, o sea, frecuencias que pueden ser mayores o menores de la frecuencia de switchado, que pueden traer aparejado una serie de inconvenientes debido a que los transformadores presentan ciertas capacidades internas parásitas o capacidades distribuidas debido al arrollamiento que tiene el bobinado del transformador. Recording has stopped. Y entonces esas pequeñas capacidades que aparecen dentro de los transformadores pueden traernos principalmente una disminución en la potencia o una baja de la eficiencia de la fuente. Entonces, como para tratar de compensar eso, se trata de poner los circuitos resonantes para filtrar rangos de frecuencia o cierta frecuencia específica que a nosotros nos están trayendo
problemas en la fuente. Entonces, por eso se les pone estos circuitos resonantes. Bueno, yo lo que les quería mostrar hoy era el análisis que íbamos a hacer sobre los transformadores, pero bueno, no me apareció nada en mi Power, así que lo atiendan. Vos vas ahí al banco. bueno, entonces hoy como estamos complicados y ya se me ha hecho la hora, yo tenía las 12, el turno en el banco, los voy a abandonar. Y mañana vamos a retomar con esto. Así que bueno, me disculpo por una clase tan corta hoy, pero mañana retomamos ya con tiempo. Bien, Así que mañana ya va a estar con el ¿Está Power, bien? profe. sí, mañana espero que ya me funcione eso. Buenísimo, profe. Así que los libero hoy. Bueno, profe, Cortita gracias. nomás la clase. Adiós, Bueno, profe. chao, chao, Nos hasta mañana. vemos. Hasta mañana, profe, gracias.